Algunos pilotos rompen récords. Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a 7-time champion of the world. Otros marcan una era. Pero solo un hombre lo hizo todo. Michael Schumacher no solo dominó la Fórmula 1, la redefinió para siempre. He had this power, to make things bigger. King. What I was looking up to, my hero Michael was racing in Formula 1. He is a hero for many people, he's 7 times world champion. But he will still be the greatest, one of the greatest of all time. Pero ¿qué lo hacía tan único? Fue su capacidad para ganar con cualquier auto y en las condiciones más extremas, su dominio absoluto en Ferrari, o la forma en que, cuando todo parecía derrumbarse, siempre encontraba una manera de volver a la cima. Lo cierto es que Schumacher no se convirtió en una leyenda por accidente. Su camino estuvo lleno de desafíos. Un debut inesperado, una decisión que pudo arruinar su futuro, años de fracasos y frustraciones y un choque que casi acaba con su carrera. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba perdido, algo cambió y comenzó una de las eras más dominantes en la historia de la Fórmula 1. Hoy vamos a repasar las 10 hazañas por las que Michael Schumacher es considerado por muchos como el mejor de la historia. Y la última es un momento tan legendario, inesperado e irrepetible que dejó en shock al mundo entero. Como en menos de una hora, un completo desconocido se convirtió en el piloto que todos los equipos de Fórmula 1 querían contratar. La historia de Michael Schumacher comenzó con una combinación improbable de coincidencias, mentiras estratégicas y sobre todo, talento puro. En 1991, Bertrand Gagot, piloto titular de Jordan, fue condenado a 2 años de prisión tras un altercado con un taxista al que roció con gas lacrimógeno. Esto hizo que Eddie Jordan se viera obligado a buscar un reemplazo urgente. Fue entonces cuando Willy Weber, manager de un joven alemán de 22 años, vio una oportunidad única. Convenció al equipo de que este piloto conocía a la perfección Spa-Francorchamps, el circuito donde se iba a disputar la siguiente carrera. Lo que Jordan no sabía era que aquel joven, llamado Michael Schumacher, nunca había corrido ahí, ni siquiera había pisado el circuito. Schumacher was available this weekend. I've seen him in Formula 3 and I have this, or the team has this attitude to give youth a chance. Pero cuando el alemán se subió al Jordan, algo cambió. En su primera clasificación de Fórmula 1, logró colocar un auto de media tabla en un sorprendente 7º lugar, sacándole más de 1 segundo de ventaja a su compañero de equipo Andrea de Cesaris, un piloto experimentado. Nadie podía creerlo. El joven debutante había hecho magia en una de las pistas más desafiantes del calendario. Y mientras todos seguían en shock, Schumacher comentaba con total naturalidad lo siguiente. Really happy. But anyway, I have to say, with this car, you can do this qualifying time. Sin embargo, el domingo la suerte no estuvo de su lado. Durante la vuelta de formación, detectó un problema en el embrague, pero el equipo no pudo solucionarlo. Así, su debut terminó antes de completar siquiera una vuelta. Lo que para muchos hubiera sido un debut desastroso, para Schumacher fue solo el comienzo de una de las historias más increíbles de la Fórmula 1. Flavio Briatore, entonces director de Benetton, quedó tan impresionado con su actuación en la clasificación que no dudó en despedir a Roberto Moreno para ficharlo como compañero de Nelson Piquet. Esa decisión marcó el inicio de una de las carreras más legendarias en la historia de la Fórmula 1. Y esta fue solo una pequeña demostración de todo lo que iba a conseguir en el futuro, especialmente en el circuito donde todo comenzó, Spa-Francorchamps. Algunos circuitos tienen una conexión especial con ciertos pilotos, y para Michael Schumacher ese lugar siempre fue Spa. Bélgica fue donde todo comenzó en 1991, y un año después regresó con más experiencia y un auto competitivo. Lo que nadie esperaba era lo que estaba a punto de ocurrir. En la clasificación, logró un sólido 3er lugar detrás del Williams de Nigel Mansell, el auto más dominante de la temporada, y del McLaren de Ayrton Senna. Pero fue el día de la carrera donde realmente demostró de lo que era capaz. El Gran Premio de Bélgica comenzó en condiciones secas, pero la lluvia ligera no tardó en complicar la pista. Aún así, el alemán se mantuvo en el 3er lugar con un manejo preciso. Sin embargo, en la vuelta 30 cometió un error,
se salió en una curva y pasó sobre el pasto mojado. Afortunadamente, logró reincorporarse justo detrás de su compañero Martin Brundle. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambió todo. Se arriesgó a entrar en boxes y cambiar a neumáticos de seco a pesar de que la pista seguía húmeda. He decided to change them for dry ones. It was a momentous decision. La estrategia salió a la perfección. Schumacher volaba en pista. 3 vueltas después, el líder de la carrera, Nigel Mansell, también entró a cambiar neumáticos, pero cuando salió de boxes, se encontró con el joven alemán por delante. A partir de ese momento, la carrera se convirtió en una batalla contra el tiempo. Mansell, con un auto claramente superior, comenzó a recortar la diferencia rápidamente, y parecía que el sueño de la primera victoria de Schumacher llegaba a su fin. Pero el destino tenía otros planes. Cuando Mansell estaba cada vez más y más cerca, su motor comenzó a fallar. Sin potencia suficiente para continuar la persecución, el británico tuvo que conformarse con el segundo lugar, mientras Schumacher manejaba impecablemente hacia la línea de meta. Así, Michael Schumacher consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Schumacher went on to win his first Grand Prix victory, exactly a year after his debut in Formula 1. Y ese día, después de 17 años, el himno alemán volvió a sonar en lo más alto de un podio de la máxima categoría. Pocos pilotos logran sobresalir cuando todo está en su contra. Ayrton Senna lo hizo en Brasil en 1991, cuando consiguió la victoria con un auto atascado en sexta marcha. 3 años después, en España, Michael Schumacher enfrentó un desafío similar. Y aunque el resultado fue diferente, la hazaña quedó grabada en la historia de la Fórmula 1. Además, el contexto hizo que esa carrera fuera aún más especial. El Gran Premio de España de 1994 fue la primera competencia tras la trágica muerte de Ayrton Senna en Imola, y el vacío que dejó el brasileño se sentía en cada rincón del paddock. Sin embargo, esa tarde, Schumacher protagonizó una actuación que recordó al mundo entero la legendaria hazaña de Senna en Sao Paulo. En la clasificación dominó con autoridad y superó a Damon Hill y Mika Häkkinen por más de medio segundo. En la carrera, todo parecía estar bajo control hasta que, de manera completamente inesperada, su caja de cambio falló y se quedó atascado en la quinta marcha. Para muchos, esto habría significado el abandono inmediato, pero no para Schumacher. El alemán se adaptó a las limitaciones del auto con una habilidad impresionante. Ajustó sus trayectorias para minimizar la pérdida de tiempo en las curvas y mantuvo un ritmo increíble en condiciones casi imposibles. Lo que hizo fue tan extraordinario que incluso logró realizar una parada en boxes sin que el auto se detuviera por completo, y arrancó únicamente con la quinta marcha, una maniobra prácticamente imposible. Aunque Damon Hill eventualmente lo superó y ganó la carrera, Schumacher se mantuvo firme en el segundo lugar y cruzó la meta a 24 segundos del británico. Lo más sorprendente es que, a pesar de los problemas en la caja de cambios durante la mayoría de la carrera, le sacó más de 1 minuto al tercer clasificado, Mark Blundell. Aquel día, Schumacher dejó claro que incluso con un auto limitado, su talento era incomparable. Esa tarde no solo se recordó a Senna por el emotivo discurso de Damon Hill, sino también porque Michael Schumacher demostró una habilidad y determinación que reflejaban la grandeza de la leyenda brasileña. Fue un momento que lo consolidó como un digno heredero de la magia que Senna había dejado en la Fórmula 1. Gracias a actuaciones como esa, su constancia y un momento polémico, consiguió su primer título mundial a finales de 1994. Sin embargo, esa no fue su última actuación en condiciones extremas, ni mucho menos la más impresionante. Pero antes, si crees que lo que hizo Schumacher fue increíble, suscríbete. Para cualquier piloto, arrancar en el puesto 16 en Spa-Francorchamps bajo la lluvia sería una pesadilla. Pero para Michael Schumacher fue la oportunidad perfecta para protagonizar uno de los momentos más épicos en la historia de la Fórmula 1. El Kaiser llegó a Bélgica como líder del campeonato con una ventaja de 11 puntos sobre Damon Hill, pero su fin de semana comenzó de forma terrible. Desde las primeras sesiones se le vio muy incómodo con el auto y, durante las prácticas, llevó su Benetton al límite. En Training, Michael Schumacher fährt in der Malmö die Kurve zu weit über die Randsteine. El resultado fue un desastre. El monoplaza quedó destruido a pocas horas de la segunda tanda de clasificación. Por ello,
El equipo trabajó intensamente para repararlo y lo lograron, pero había un gran problema: la clasificación ya había iniciado. Durante los primeros minutos, la pista estaba seca, pero justo antes de que Schumacher saliera a marcar su tiempo, comenzó a llover. A pesar de sus esfuerzos, no logró registrar un tiempo competitivo y quedó relegado a la 16ª posición. Con una lluvia intensa el domingo, la remontada parecía una misión imposible, pero desde el inicio quedó claro que Spa sería testigo de algo extraordinario. En apenas 2 vueltas, el piloto de Benetton ya había recuperado 6 lugares y estaba décimo. Su talento para conducir bajo la lluvia le permitió ganar posiciones rápidamente, mientras la punta de la carrera cambiaba constantemente debido a abandonos y fallos mecánicos. En la vuelta 15, el alemán asumió el liderato de la carrera cuando Damon Hill paró en boxes para recargar combustible y montar neumáticos de seco. 3 vueltas después, Schumacher hizo lo mismo y el británico recuperó la punta con 14 segundos de ventaja. Pero todo cambió en un instante. La lluvia regresó con fuerza y Hill entró nuevamente a boxes para colocar neumáticos de lluvia. En ese momento, Schumacher tenía 2 opciones: detenerse y asegurar el segundo lugar o arriesgarlo todo para luchar por la victoria. Fiel a su carácter, apostó todo y decidió seguir en pista con neumáticos de seco. La diferencia de rendimiento era abismal. Hill era 6 segundos por vuelta más rápido que Schumacher y, en apenas unas vueltas, alcanzó al alemán. Lo que siguió fue una de las batallas más memorables en la historia de la Fórmula 1. El piloto de Benetton defendió con todo ante un Williams mucho más rápido, cerrando cada puerta y poniendo al límite su auto en condiciones extremas. Luego de varios intentos, Hill intentó adelantarlo en Les Combes, pero los autos se tocaron. Sin embargo, la lucha continuó con la misma intensidad, con Schumacher arriesgando al máximo en cada curva. Finalmente, en la vuelta 24, Hill lo intentó adelantar en el mismo punto donde habían tenido el contacto, pero esta vez el alemán no pudo aguantarlo y terminó fuera de la pista. Con el camino despejado, el británico comenzó a escaparse y parecía que la victoria quedaba fuera del alcance de Schumacher. Pero una vez más, Spa tenía otros planes. La lluvia cesó de golpe y era ahora el alemán quien tenía la ventaja de neumáticos. Schumacher demostró todo su talento y recortó la diferencia con Hill vuelta tras vuelta hasta que finalmente lo alcanzó y lo superó. Ante esto, Hill no tuvo más opción que entrar a boxes para colocar neumáticos de seco. Pero cuando la carrera parecía definida, todo volvió a cambiar. La lluvia regresó con fuerza en la vuelta 29 y la dirección de carrera sacó el auto de seguridad, obligando a ambos pilotos a entrar nuevamente a boxes para cambiar de neumáticos. A falta de 12 vueltas, el safety car se retiró con Schumacher en primera posición, seguido de Hill. El escenario estaba listo para que se repitiera la lucha que habían tenido vueltas atrás. Sin embargo, aunque en ese momento no lo sabían, el resultado ya estaba definido. Durante su parada en boxes, Hill superó la velocidad máxima permitida en el pit lane, lo que le costó una penalización de stop and go. Al final, Schumacher cruzó la meta con 19 segundos de ventaja y consiguió una victoria histórica, su segunda en Spa-Francorchamps. Victoire de Michael Schumacher et de la Benetton Renault. Ese día demostró por qué Spa era su circuito favorito y cómo, incluso en las condiciones más difíciles, su talento era inigualable. En el Gran Premio de Europa de 1995, Michael Schumacher no solo se enfrentó a sus rivales en la pista, sino también al peso de un campeonato en disputa y la presión de correr frente a su propio público. Lo que ocurrió aquella tarde hizo enloquecer a toda Alemania. Schumacher llegó en medio de una disputa por el título con Damon Hill, el mismo rival al que le arrebató el campeonato del año anterior de forma muy polémica. El piloto de Benetton largó desde la tercera posición, detrás de los Williams de Hill y Coulthard, por lo que sabía que necesitaba algo más que solo velocidad para ganar. La pista estaba húmeda, pero comenzaba a secarse, lo que añadía un desafío extra. Y en la primera curva ocurrió lo siguiente. Schumacher aprovechó una mala salida de Hill para adelantarlo y colocarse segundo, detrás de Coulthard. Cuando los líderes realizaron su primera detención en boxes, un inesperado protagonista apareció. Jean Alesi,
que aún no se había detenido, superó a todos y tomó el liderato de la carrera. Mientras tanto, Hill comenzaba a recortar la distancia con Schumacher hasta alcanzarlo. El alemán se defendió ante los ataques de Hill, pero el Williams era más rápido y finalmente lo superó. Sin embargo, la batalla no había terminado. Poco después, el británico cometió un error y se salió de pista, lo que le permitió a Schumacher recuperar la posición. A pesar de haber perdido tiempo en su lucha, ambos lograron superar a David Coulthard cuando empezó a tener problemas con el auto. Así, Coulthard quedó fuera de la pelea por la victoria. Pero como comenté, la batalla que tuvieron Schumacher y Hill les hizo perder muchísimo tiempo, lo que creó un escenario completamente inesperado. Alesi lideraba la carrera con 45 segundos de ventaja. En la vuelta 34, Alesi y Schumacher realizaron su segunda parada en boxes. El francés cargó suficiente combustible para llegar hasta el final, mientras que el alemán aún tenía pendiente una tercera detención. Poco después, el destino volvió a jugar un papel crucial. Damon Hill sufrió un incidente y quedó fuera de carrera. La victoria parecía destinada para Alesi, a menos que Schumacher lograra alcanzarlo tras su última parada en boxes, aunque la posibilidad era mínima. Pero si había una oportunidad, Schumacher lo iba a intentar, sobre todo corriendo frente a su gente. Con menos carga de combustible, el alemán comenzó una remontada impresionante y recortó la enorme diferencia con vueltas casi 2 segundos más rápidas que la del Ferrari. Tras un gran esfuerzo, logró alcanzar a Alesi y lo presionó durante varias vueltas, incluso forzando al francés a bloquear sus neumáticos en varias ocasiones. Luego de intentar de todas las maneras posibles, el piloto alemán decidió arriesgarse a poco más de 2 vueltas del final. En la curva 11, realizó una frenada tardía por el exterior en un movimiento extremadamente arriesgado que pudo haber terminado con ambos fuera. Side through the chicane, side by side. And Schumacher does it. Alesi intentó defender, pero no tuvo otra opción que dejarle espacio para evitar la colisión. Finalmente, Schumacher cruzó la meta como ganador y desató la locura en el circuito y en toda Alemania. Y fue gracias a actuaciones como las de Bélgica y Alemania que, en 1995, Michael Schumacher se convirtió en bicampeón mundial de la Fórmula 1. A finales de ese año, Michael tenía 2 opciones: jugar a lo seguro y quedarse en Benetton para buscar su tercer título con un auto competitivo, o arriesgarlo todo y unirse a una Ferrari en crisis, con la misión de devolverlos a la cima y alcanzar la gloria eterna. No hace falta decir cuál fue su elección. Cuando Michael Schumacher llegó a Ferrari en 1996, se encontró con un equipo en crisis y un auto muy por debajo del nivel de sus rivales. Pero en el Gran Premio de España, bajo una lluvia torrencial, demostró que incluso con un auto mediocre, la grandeza de un piloto puede cambiarlo todo. Aquel día en Montmeló, Schumacher protagonizó una de las actuaciones más impresionantes de su carrera. Sin embargo, el inicio no pudo ser peor. En la salida, la Ferrari sufrió problemas en el embrague, lo que lo dejó prácticamente inmóvil durante varios segundos y le hizo perder muchas posiciones. Pero el alemán no fue el único con dificultades. Antes de terminar la primera vuelta, 6 autos ya habían abandonado, incluyendo su compañero de equipo, Eddie Irvine. A pesar del mal arranque, Schumacher comenzó a remontar rápidamente. En la vuelta 9, alcanzó a Jean Alesi, el hombre al que no solo le había arrebatado la victoria en el Gran Premio de Europa del año anterior, sino también el asiento en Ferrari para la temporada de 1996. Lo que siguió fue una batalla en condiciones extremas, donde el alemán volvió a demostrar por qué era considerado el mejor bajo la lluvia. Luego de superar a Alesi con una maniobra impecable, siguió con su remontada. Apenas unas vueltas después, llegó el turno de Jacques Villeneuve, que lideraba con su Williams, el auto más dominante del año. Pero ni siquiera un Williams podía frenar a Schumacher ese día. En una maniobra calculada al milímetro, el alemán tomó el liderato y nunca más lo soltó. Mientras sus rivales luchaban por mantenerse en la pista, Schumacher volaba bajo la lluvia, marcando un ritmo demoledor. El dominio fue absoluto. Sacaba 3 segundos por vuelta a sus perseguidores y construyó una ventaja de 45 segundos sobre el segundo clasificado. Fue tan abrumadora la ventaja de Schumacher que de los 6 autos que lograron terminar la carrera, solo 2, Alesi y Villeneuve, lograron hacerlo en la misma vuelta que él. Esa victoria no solo fue la primera con Ferrari, sino que marcó el inicio de una nueva era. El piloto alemán había llegado para transformar el equipo y desafiar el dominio de Williams.
fue un mensaje claro para toda la Fórmula 1. Incluso con un auto inferior, Michael Schumacher era imparable. Ese día nació la leyenda de Schumacher en Ferrari, la combinación que redefinió la historia del deporte. En ese año, Michael logró 2 victorias más, a pesar de no contar con un auto competitivo. Por eso, sus victorias en Bélgica e Italia se volvieron esenciales para su legado. Por eso Mongrip, en conjunto con la fundación Keep Fighting Michael, ha creado una obra maestra, la MZ96, una colección exclusiva de pulseras fabricadas con los neumáticos del Ferrari con el que Michael Schumacher consiguió la victoria en el Gran Premio de Italia de 1996, su primera victoria en Monza, la casa de los tifosi que estalló con uno de los momentos más emotivos de su carrera. Este detalle establece una conexión directa con uno de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1 y con el legado de un piloto incomparable. La colección es una edición limitada de solo 91 brazaletes numerados en homenaje a las 91 victorias de Schumacher en la Fórmula 1. Además, cada pieza cuenta con 7 diamantes incrustados en un cierre de platino 950 que simbolizan sus 7 títulos mundiales. Cada brazalete es una pieza única cuya exclusividad crece con el tiempo, ya que pronto será imposible adquirir uno. Este brazalete no es solo un accesorio, es la oportunidad de llevar contigo una parte tangible de Michael Schumacher, un tributo a uno de los mejores de todos los tiempos y una conexión constante con la historia de la Fórmula 1. ¿Quieres ser uno de los pocos en el mundo que posea una de estas piezas exclusivas? Haz clic en el enlace que está en la descripción y en el comentario fijado y lleva contigo no solo un brazalete, sino un fragmento de la leyenda de Michael Schumacher. En el Gran Premio de Hungría de 1998, Michael Schumacher protagonizó una actuación que desafió todas las probabilidades y dejó en claro que el piloto más rápido no siempre es el que tiene el mejor auto. Para esa temporada, las interminables horas de trabajo de Schumacher y Ferrari comenzaban a dar frutos. El equipo ya tenía un monoplaza más competitivo superando a Williams, el dominador de los últimos años. Pero entonces ocurrió algo totalmente inesperado. McLaren había construido el auto más rápido con diferencia y dominaba el campeonato, con Mika Häkkinen como favorito al título tras ganar 6 de las primeras 11 carreras. Sin embargo, Schumacher, con un auto inferior, pero con talento puro, se mantenía en la pelea gracias a sus victorias consecutivas en Canadá, Francia y Gran Bretaña. Sabía que, en Hungría, no bastaba con ser rápido, tenía que ser perfecto. Desde la tercera posición, comenzó a presionar a los McLaren desde el inicio hasta su primera parada en boxes. En ese momento, Coulthard tuvo la oportunidad de escaparse, pero cometió un error. Se salió de la pista y perdió tiempo, por lo que la Ferrari se acercó aún más. Mientras todo esto sucedía, ocurrió algo que cambió el destino de la carrera. Ross Brown, el genio estratégico de Ferrari, decidió cambiar el plan. En lugar de 2 paradas, Schumacher haría 3. Una decisión que parecía una locura. Por si fuera poco, una parada en boxes catastrófica de Häkkinen le hizo perder muchísimo tiempo y permitió que el piloto de Ferrari lo adelantara. A partir de ahí, la estrategia de Brown cobraba más sentido, pero para que funcionara, Schumacher debía hacer lo imposible: correr 30 vueltas al ritmo de clasificación, vuelta tras vuelta, sin margen de error. Poco antes, un piloto del calibre de Coulthard había fallado al intentar lo mismo durante muchas menos vueltas. Pero la gran diferencia era que ahora quien lo iba a intentar era Michael Schumacher. Y lo que sucedió después fue simplemente impresionante. Schumacher marcó 15 récords de vuelta consecutivos después de su segunda detención, lo que generó pánico en McLaren, que no tenía idea de qué hacer. Ron Dennis y un joven Adrian Newey intentaron reaccionar ordenando a Häkkinen, que tenía un ritmo lento, dejar pasar a Coulthard para que pudiera intentar acercarse a Schumacher, pero no calcularon un detalle crucial. Schumacher había sido tan rápido en esas 15 vueltas que tenía suficiente ventaja para entrar a boxes, hacer su tercera parada y volver a salir en la primera posición. Con la carrera prácticamente asegurada, cualquiera hubiera bajado el ritmo. ¿Y qué hizo Schumacher? Siguió rompiendo récords de vuelta. ¿Cuántos? Otros 15 consecutivos hasta la bandera a cuadros. Ese día Schumacher no solo ganó, sino que dejó un recordatorio inolvidable. El auto es importante, sí, pero la diferencia real la marca el piloto.
Después de prácticamente haber reconstruido a Ferrari, Michael Schumacher tenía todo para ser campeón en 1999, pero un accidente brutal en Silverstone cambió el rumbo de su temporada y posiblemente de su carrera. En la primera vuelta, un fallo en los frenos de su Ferrari hizo que se estrellara violentamente contra las barreras. Michael Schumacher broke his leg here in 99, bouncing across the gravel trap. El impacto fue devastador. El alemán sufrió una fractura de la tibia y el peroné de su pierna derecha, lo que lo dejó fuera de competencia durante 6 carreras y prácticamente acabó con sus esperanzas de llevarse el título. Mientras se recuperaba, el campeonato siguió su curso y contra todo pronóstico, Eddie Irvine, su compañero de equipo, se encontró peleando por el título contra Mika Häkkinen. Además, Ferrari tenía la oportunidad de ganar el campeonato de constructores por primera vez en 16 años. Todo dependía de Schumacher y de su regreso para las últimas 2 carreras de la temporada. El problema era que su reemplazo, Mika Salo, apenas pudo conseguir 2 podios en 6 carreras, siendo estas las únicas ocasiones en las que logró sumar puntos. A principios de octubre, Ferrari organizó un test en Mugello para evaluar la condición física del alemán. Fue un desastre. Apenas pudo completar 15 vueltas antes de perder el control del auto y estrellarse. Aunque salió ileso, quedó claro que no estaba listo para competir. Ese mismo día, Ferrari anunció que no correría el resto de la temporada. Más tarde, el propio alemán lo confirmó ante los medios, explicando que su estado físico no era el ideal para rendir al máximo nivel y que aún cargaba con el peso psicológico del accidente en Silverstone. Contra todas las expectativas, volvió a subirse al Ferrari en el Gran Premio de Malasia. A pesar de las dudas sobre su estado físico y mental, logró una de las pole positions más impresionantes de la historia al superar a Häkkinen por casi 1 segundo de diferencia. Durante la carrera, demostró por qué era considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Terminó en segundo lugar y ayudó a Ferrari a mantenerse en la pelea por el campeonato. En Suzuka, en la última carrera del año, volvió a brillar y consiguió otro segundo puesto. Sin embargo, Irvine no pudo superar a Häkkinen y perdió el título de pilotos por solo 2 puntos. A pesar de esto, Ferrari logró coronarse campeón de constructores por primera vez desde 1983, marcando el regreso definitivo del equipo italiano a lo más alto de la Fórmula 1. Y ese regreso no hubiera sido posible sin la increíble hazaña de Schumacher. Ferrari, el equipo más emblemático de la Fórmula 1, llevaba más de 2 décadas sin un título de pilotos. Pero el 8 de octubre del año 2000, Michael Schumacher, con lágrimas en los ojos y la determinación de un campeón, puso fin a esa larga espera y dio inicio a una de las etapas más dominantes en la historia del deporte. El campeonato había sido una batalla intensa entre Schumacher y Häkkinen. Por un lado, McLaren buscaba su tercer título de piloto consecutivo. Por el otro, Ferrari apostaba todo a su joya alemana para romper la sequía. Tras una victoria clave en Estados Unidos y el abandono de Häkkinen, Schumacher llegó a Suzuka con la oportunidad de convertirse en el primer campeón de Ferrari desde Jody Scheckter en 1979. La pole position era suya, pero la carrera comenzó con un giro inesperado que complicó todo. En la salida, Häkkinen lo superó en la primera curva y, con un ritmo demoledor, le sacó 8 décimas de ventaja antes de completar la primera vuelta. Todo parecía inclinarse a favor de McLaren, especialmente después de que un pit stop lento de Ferrari hiciera que Schumacher perdiera aún más tiempo. Sin embargo, la grandeza de Michael no solo estaba en su velocidad, sino también en su capacidad para mantener la calma bajo presión. Antes de la segunda parada en boxes, Häkkinen estaba comenzando a perder tiempo por el tráfico en pista, por lo que se detuvo en la vuelta 37 y salió a casi 26 segundos del alemán. Hasta ese momento, Ferrari había replicado la estrategia de McLaren, pero entonces Ross Brown y Schumacher tomaron una decisión que definió el campeonato. Al igual que tantas veces, decidieron arriesgarlo todo. El alemán se quedó en pista 3 vueltas más para evitar el tráfico y ganar tiempo antes de su parada, pero para que esto funcionara, tenía que volar, y lo hizo. En esas 3 vueltas, marcó tiempos impresionantes. Cuando finalmente entró a boxes, el trabajo impecable de Ferrari lo hizo salir a 4.1 segundos por delante de Häkkinen. El título estaba definido. El alemán mantuvo la diferencia y ni la lluvia ligera en las últimas vueltas pudo evitar lo inevitable. Cruzó la meta como ganador del Gran Premio y, lo más importante, como campeón del mundo por tercera vez. To win
Las lágrimas se le escapaban mientras agradecía a su equipo por la radio. You're great, Ross. You're great, Ross. All of you guys. Oh my God. Tantos años de sacrificio, tantas derrotas, tanto dolor, todo había valido la pena. Ese día, Ferrari volvió a la cima de la Fórmula 1 y Michael Schumacher se convirtió en el héroe que devolvió la gloria a Maranello. Pero esto fue solo el comienzo. En los años siguientes, Ferrari y Schumacher construyeron una era de dominio absoluto, logrando 5 títulos consecutivos y consolidándose como la dupla más exitosa en la historia del deporte. Además, en 2003 superó en títulos a Juan Manuel Fangio y, en 2004, se convirtió en el piloto más laureado de la historia con 7 campeonatos mundiales. En 2006 anunció su retiro de la Fórmula 1 con 37 años, 91 victorias y 7 títulos mundiales. Y así terminó una de las carreras más exitosas y legendarias en la historia de la Fórmula 1. O al menos eso parecía, hasta que unos años después todo cambió. Pero antes, si quieres recibir historias como esta todos los días, apúntate a mi lista de correos diaria en f1alcubo.com. Anécdotas increíbles que lees en menos de 3 minutos. Te dejo el link en la descripción, f1alcubo.com. La historia de Michael Schumacher en la Fórmula 1 parecía haber llegado a su fin en 2006, pero la recién creada escudería Mercedes lo convenció de volver en 2010 para su último baile. Y unos años después, en 2012, la Fórmula 1 fue testigo del final de una era. El hombre que había reescrito los libros de historia del automovilismo se despidió definitivamente de las pistas. Pero antes de hacerlo, dejó una última muestra de grandeza que quedó grabada en la memoria de todos los fanáticos. Su regreso con Mercedes a la Fórmula 1 no fue como muchos esperaban. Durante 3 temporadas, el equipo alemán luchó por ser competitivo sin grandes logros, pero el talento y la experiencia del 7 veces campeón fueron claves para construir los cimientos de lo que años después sería una dinastía. Y aunque los resultados no siempre lo acompañaron, Schumacher aún tenía destellos de magia. En el Gran Premio de Mónaco de 2012, el alemán logró una pole position excepcional. Con este logro, demostró que su habilidad seguía intacta, pero una penalización que arrastraba del Gran Premio anterior lo relegó al 6º lugar en la parrilla. Lamentablemente, su carrera terminó en abandono, pero aquella vuelta de clasificación recordó al mundo quién era Michael Schumacher. Su última gran hazaña llegó semanas después en el Gran Premio de Europa en Valencia. El alemán ni siquiera pudo llegar a la Q3 y tuvo que largar desde la 12ª posición. La confianza que tenían más allá de una clasificación que no había sido del todo buena. Pero fiel a su estilo, eligió una estrategia diferente. Comenzó con neumáticos medios, mientras que los 10 primeros optaron por los compuestos blandos. Esto lo mantuvo alejado del caos inicial, pero también lo obligó a remontar contra todo pronóstico. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando el safety car salió tras el accidente, Schumacher se encontró en el top 10. A partir de ahí, comenzó a demostrar por qué era considerado uno de los mejores de la historia. Adelantamiento tras adelantamiento, superó a Rosberg, Webber y otros mientras rodaba 2 segundos más rápido que sus rivales. En la penúltima vuelta, pasó a Hülkenberg y aseguró el 5º lugar. Pero el destino tenía algo especial reservado. Pastor Maldonado chocó con Hamilton, lo sacó de carrera y abrió el camino para Schumacher. El alemán cruzó la meta en 3er lugar y se convirtió en el piloto más veterano en subir al podio desde Jack Brabham en 1970. Ese día, Michael Schumacher no solo se despidió con un récord más, sino que dejó un recordatorio de su genio, su perseverancia y su amor por el automovilismo. Así, en su último capítulo, se despidió por segunda vez con todos los récords posibles en la Fórmula 1, siendo considerado por muchos el mejor de la historia. Hay quienes creen que el más grande de todos los tiempos es Senna, así que mira este video y descubre las 10 hazañas por las que Ayrton Senna es el mejor de la historia.